Cabros, hoy quiero contarles algo que, de verdad, todavía me parece increíble. Últimamente hay extranjeros haciendo algo bien curioso en Santiago. Y cuando digo curioso, no estoy exagerando. Llegan temprano, algunos incluso antes de que abran los locales, se paran frente a pequeños negocios cerca del pueblito Los Dominicos, en barrios tradicionales o en lugares donde se organizan experiencias culturales chilenas, y esperan. Pero no están haciendo fila para comprar entradas. No están esperando una mesa en un restaurante famoso. Tampoco están buscando entradas para un concierto. Están esperando para ponerse ropa. Sí, ropa. Vestidos de guasa, trajes de china chilena, mantas, chamantos, chupallas, fajas, botas, sombreros, pañuelos para bailar cueca. Algunos reservan por internet con varios días de anticipación. Otros llegan con capturas de pantalla que vieron en Instagram o TikTok diciendo: quiero exactamente este. Y lo más loco es que hay extranjeros que organizan esta experiencia incluso antes de decidir dónde van a comer en Santiago. Porque para ellos vestirse de chileno, sacarse fotos y después caminar por un lugar tradicional ya no es simplemente una actividad turística. Se está transformando en algo parecido a una lista de cosas que tienes que hacer al menos una vez si vienes a Chile. Y yo al principio me reía. Se los juro. Pensaba: ya, pero tampoco es para tanto. Hasta que me acordé de mi propia cara la primera vez que me puse un vestido tradicional chileno. Ahí dejé de reírme. Me llamo Elodie. Soy francesa y llevo 10 años viviendo en Chile. 10 años. Cuando llegué apenas entendía el español chileno. Había estudiado español en Francia, sí, pero eso no me preparó para escuchar a 3 chilenos hablando rápido entre ellos. Yo llegué creyendo que sabía español. A la semana descubrí que no entendía nada. Me decían: ya po, nos juntamos al tiro, ¿cachai? Y yo pensaba: ¿qué es un tiro? Porque todos dicen, po, ¿qué se supone que tengo que cachar? La primera vez que fui a una feria libre terminé comprando 3 kilos de tomates porque no entendí bien lo que me estaba diciendo el vendedor. La primera vez que tomé una micro sola me bajé como 6 cuadras después de donde tenía que bajarme. La primera vez que sentí un temblor me quedé paralizada mirando a mis compañeros de trabajo, mientras ellos seguían conversando como si alguien simplemente hubiera cerrado una puerta fuerte. Durante mis primeros meses todo era nuevo. Las palabras. La comida. La once. El pan. La cordillera apareciendo detrás de Santiago después de la lluvia. Las personas diciéndome, ya, cuídate, aunque probablemente me vieran de nuevo una hora después. El sonido de las micros. Las ferias. Los perros durmiendo tranquilamente al sol. Las familias completas juntándose un domingo alrededor de una mesa donde siempre parecía caber una persona más. Y después, sin darme cuenta, Chile dejó de parecerme un lugar extraño. Empezó a parecerme casa. Un día descubrí que ya sabía qué combinación tomar en el metro sin mirar el mapa. Otro día me sorprendí defendiendo que una marraqueta recién salida del horno era una de las mejores cosas que podía existir. Después empecé a echar de menos el pebre cuando viajaba a Francia. Y cuando alguien intentaba decirme que todos los países de Latinoamérica eran prácticamente iguales, yo terminaba dando una explicación de 20 minutos sobre por qué Chile tenía una personalidad completamente distinta. Así pasaron 10 años. Pero si me hubieran dicho cuando llegué que algún día iba a emocionarme poniéndome un vestido de guasa, probablemente me habría reído. Porque al principio yo pensaba que estas cosas eran solamente folclore. Algo bonito. Algo para mirar. Algo para las fiestas patrias. Algo que uno ve en televisión mientras aparecen niños bailando cueca o grupos folclóricos en una plaza. Eso pensaba. Hasta que un día entendí que estaba completamente equivocada. Y hoy quiero contarles por qué. Porque esta historia no se trata simplemente de ropa. Se trata de algo que Chile hace con su cultura y que, desde afuera, llama muchísimo la atención. En Francia también tenemos lugares históricos impresionantes. El ejemplo más obvio es Versalles. Todos los franceses conocen Versalles. Es uno de nuestros símbolos históricos más famosos. Yo fui cuando era niña con mis padres. Recuerdo los enormes salones, las decoraciones doradas, los techos pintados, la galería de los espejos, los jardines perfectamente diseñados, las fuentes, las esculturas y esa sensación de estar caminando por un lugar donde cada centímetro intenta decirte:
Aquí hubo poder. Es espectacular. No voy a negarlo. Pero hay algo interesante. Cuando tú visitas Versalles, eres espectador. Observas. Miras. Lees. Escuchas explicaciones. Ves ropa antigua detrás de vitrinas. Ves muebles que no puedes tocar. Hay zonas donde ni siquiera puedes acercarte demasiado. Los guardias están atentos. Todo está perfectamente protegido. Y tiene sentido. Hay que conservar ese patrimonio. Pero tú siempre sabes que estás mirando el pasado desde afuera. Existe una especie de vidrio invisible entre tú y la historia. La historia está allá. Tú estás acá. ¿Quieres vestirte como una mujer francesa del siglo XVIII y caminar libremente por el palacio como si ese mundo siguiera vivo? No es la experiencia normal. ¿Quieres que una señora te ayude a elegir un vestido, te peine, te ponga accesorios y después salir caminando mientras desconocidos sonríen al verte? No. ¿Quieres entrar en una pequeña feria artesanal y que un señor te explique cómo se tejía una manta mientras tú la tienes puesta? Tampoco. La experiencia europea tradicional está mucho más cerca de. Mire, pero no toque. Y durante años pensé que esa era la única forma seria de conservar la cultura. Hasta que llegué a Chile. Porque acá descubrí otra lógica. Chile muchas veces te dice. Mira, sí, pero también prueba. Tócalo. Póntelo. Cómetelo. Báilalo. Pregunta. Equivócate. Hazlo de nuevo. Y probablemente alguien se va a reír contigo. Eso cambia completamente la relación con la cultura. La primera vez que mi amiga Claire vino desde Francia a visitarme, yo quería mostrarle un Chile distinto al típico itinerario de turista. Claire había visto fotos de Torres del Paine, San Pedro de Atacama, Valparaíso y la cordillera. Pero un día me dijo: quiero hacer algo que hagan los chilenos. Yo le pregunté: ¿qué cosa? Y me mostró un video. Era una extranjera con un vestido tradicional chileno, girando la falda mientras intentaba bailar cueca. Atrás había una pareja de guasos. La extranjera se estaba riendo porque claramente no entendía qué tenía que hacer con el pañuelo. Claire me miró y dijo: quiero hacer eso. Yo me reí. ¿Bailar cueca? No. Todo. ¿Todo qué? La ropa. El pañuelo. El baile. Las fotos. Todo. Ahí entendí que estaba hablando en serio. Fuimos a un lugar donde arrendaban vestuario tradicional y hacían experiencias culturales para visitantes. Cuando entramos, me quedé mirando. Había colores por todas partes. Rojo. Azul. Blanco. Negro. Verde. Fucsia. Vestidos con flores. Vestidos más sobrios. Faldas amplias. Blusas blancas. Fajas. Pañuelos. Mantas. Chamantos. Chupallas. Sombreros negros. Botas. Espuelas decorativas. Claire estaba fascinada. Yo también, pero trataba de disimular. La señora que atendía nos preguntó: ¿primera vez? Claire respondió inmediatamente: sí. Y después me señaló. Ella vive acá hace 10 años, pero también es primera vez. La señora me miró como si yo hubiera cometido un crimen. 10 años y nunca te habías vestido. Yo sentí que tenía que defenderme. Bueno, no se había dado la ocasión. Ella se rió. Ya. Entonces hoy día se da. No hubo discusión. Durante casi media hora estuvimos mirando vestidos. Claire elegía uno. Después cambiaba de opinión. Yo elegía otro. Después veía otro más. Había algunos que yo encontraba preciosos, pero cuando me los acercaba al cuerpo no me convencían. Otros que jamás habría elegido por mi cuenta, pero que puestos se veían completamente diferentes. En un momento la señora me miró de arriba abajo. No dijo nada. Caminó hasta un perchero. Sacó un vestido. Me lo pasó. Este. Yo lo miré.
Era blanco con detalles azules y rojos, con una falda amplia y flores pequeñas. Y pensé. No sé. Me parecía demasiado tradicional. Demasiado. No sé cómo explicarlo. Yo había imaginado algo más discreto. Pero la señora insistió. Pruébatelo. Me lo puse. Salí. Claire quedó callada. La señora cruzó los brazos con cara de te dije. Yo miré el espejo. Y me pasó algo rarísimo. Era yo. Claramente era yo. Pero al mismo tiempo la imagen me parecía completamente distinta. La falda cambiaba mi postura. La blusa cambiaba como se veía mi cuello. Los colores me hacían ver diferente. Hasta la forma en que mantenía los brazos cambió. Claire finalmente dijo. Elodie. ¿Qué? Te queda increíble. La señora sonrió. Yo tuve que admitirlo. Tenía razón. Después vino otra parte que no esperaba. El pelo. Yo creía que simplemente me iban a decir. Listo, sal. No. Me sentaron frente a un espejo. Me ordenaron el pelo. Me hicieron un peinado sencillo inspirado en estilos tradicionales. Me pusieron flores pequeñas. Me acomodaron cada detalle. Y mientras miraba el espejo ocurrió algo extraño. Con cada elemento que agregaban, la persona reflejada parecía cambiar un poquito. No era un disfraz. Eso es importante. Un disfraz intenta convertirte en un personaje. Esto era distinto. Yo seguía siendo yo. Pero estaba entrando durante unas horas en otra manera de mirar Chile. Claire apareció después con su vestido. Se miró. Me miró. Volvió a mirarse. Y soltó. Ahora entiendo los vídeos. ¿Qué vídeos? Los de los extranjeros. ¿Qué pasa con ellos? Todos ponen la misma cara cuando terminan de vestirse. Tenía razón. Yo había visto esa cara. Es difícil describirla. Primero hay sorpresa. Después orgullo. Después un poco de vergüenza. Después una sonrisa. Y finalmente aparece una expresión como si la persona estuviera pensando. ¿Cómo puede una simple ropa hacerme sentir así? Salimos. Claire no podía dejar de mirar su falda. Cada vez que daba un paso, la tela se movía. Y empezó a caminar más lento. Yo también. Ese detalle me sorprendió mucho. Con ropa normal uno camina rápido. Mira el teléfono. Piensa en llegar. Cruza. Dobla. Sigue. Pero con una falda amplia te mueves distinto. Empiezas a sentir la ropa. Empiezas a mirar dónde pisas. Empiezas a notar el viento. Empiezas a notar tu alrededor. Y eso fue exactamente lo que nos pasó. Fuimos hacia los dominicos. Yo había estado ahí varias veces. Pero ese día parecía otro lugar. Vi detalles que nunca había observado. Las paredes. Las tejas. Los pequeños talleres. La madera. Los artesanos trabajando. Los objetos hechos a mano. Los puestos de tejidos. El olor a comida. El sonido de gente conversando. Los árboles. La cordillera asomándose al fondo. Todo parecía más lento. Y cuando tú te mueves más lento, empiezas a ver cosas que normalmente ignoras. Ahí hubo una presentación de cueca. Nada gigantesco. Nada de mega espectáculo internacional. Un grupo relativamente pequeño. Guitarra. Pañuelos. Zapateo. Una pareja girando. Y Claire quedó hipnotizada. Me preguntó. Ellos están contando una historia. Le dije. Sí, de alguna manera. ¿Qué historia? Yo intenté explicarle la lógica del baile. El acercamiento. El juego. La coquetería. La distancia. La persecución. El pañuelo. Las vueltas. Pero mientras explicaba me di cuenta de algo bastante vergonzoso.
Claire llevaba 3 días en Chile y estaba haciéndome preguntas sobre la cueca que yo, después de 10 años viviendo acá, nunca me había hecho. Eso me pegó fuerte. Porque muchas veces pasa eso con las culturas. Cuando algo está demasiado cerca, uno deja de verlo. Y a veces tiene que llegar alguien de afuera para preguntarte. ¿Por qué hacen esto? Y recién ahí tú piensas. Buena pregunta. Después invitaron a algunos visitantes a participar. Claire me agarró del brazo. No. Yo sabía lo que venía. Sí. No, Claire. Vinimos para esto. Yo vine para acompañarte. No. Me arrastró prácticamente hasta el espacio donde estaban bailando. Nos pasaron pañuelos. Y empezó el desastre. Claire movía el pañuelo como si estuviera despidiendo un barco. Yo no sabía qué hacer con los pies. El señor que nos enseñaba se reía. Pero no se reía de manera pesada. Se reía con nosotros. Nos decía. Ya, tranquilas. Primero caminen. Después. No miren tanto los pies. Después. Eso, ahora sí. Había personas alrededor mirando. Yo estaba muerta de vergüenza. Pero de repente una señora gritó. Eso, mijita. Y todos se rieron. Yo también. Y en ese momento entendí algo. La cultura viva necesita permiso para ser imperfecta. Si todo se transforma en una pieza intocable, nadie se atreve a participar. Pero cuando alguien te dice, ven, prueba. No importa si lo haces mal. La cultura deja de ser una exhibición. Se transforma en experiencia. Terminamos la cueca agotadas de reír. Un señor mayor se acercó y nos dijo. Les quedó bonito el traje. Yo respondí. Gracias. Claire también. Caminamos unos metros. Otra señora nos miró. Qué lindas se ven. Más adelante otra persona sonrió. Y eso siguió ocurriendo. Personas que no conocíamos nos miraban con una especie de alegría. Para un francés eso puede sentirse un poco extraño al principio. En París, si un desconocido empieza a comentar tu ropa, tú inmediatamente piensas. ¿Qué quiere? Acá no. No parecía que quisieran nada. Simplemente les gustaba ver a extranjeras usando algo chileno. Y no era solo porque el vestido se viera bonito. Había otra cosa. Un orgullo pequeño. Nada agresivo. Nada de superioridad. Más parecido a. Mira, algo nuestro también te gustó a ti. Eso me conmovió mucho. En un momento se nos acercó una familia. Una señora, su marido y una niña. La niña miraba mi vestido. Después le dijo algo muy bajito a su mamá. La mamá se acercó. Disculpa, ¿nos podemos sacar una foto contigo? Yo pensé que había entendido mal. ¿Conmigo? Sí. A mi hija le gustó mucho cómo te queda el vestido. Obviamente acepté. La niña se paró al lado mío, bien pegadita a la falda. Sonrió. Sacamos la foto. Después la mamá dijo. Gracias. Y yo respondí. Gracias a ustedes. Cuando se fueron, Claire me miró. ¿Por qué les dijiste gracias? No sé. Y era verdad. No sabía. Me salió. Pero después entendí. Yo sentía que me habían permitido entrar durante unos minutos en algo que no era mío originalmente. Esa familia podría haber pensado. Mira a esta extranjera jugando a vestirse de chilena. Pero no. Se acercaron con cariño. Eso cambia todo. Porque existe una enorme diferencia entre apropiarse de una cultura desde arriba y acercarte a ella con respeto desde abajo. Nosotras no estábamos diciendo. Ahora somos chilenas. Estábamos diciendo. Esto es bonito. Queremos entenderlo. Y la respuesta fue. Bienvenidas. Eso es poderoso. Después nos sentamos a descansar. Cerca nuestro había otra pareja de extranjeros. Creo que eran alemanes. Él llevaba sombrero y una manta. Ella llevaba un vestido tradicional. Intentaban sacarse fotos.
Pero cada vez que ella hacía girar la falda, él entraba demasiado rápido en la foto. Se chocaban. Se reían. Lo intentaban otra vez. Al lado había dos adultos mayores chilenos mirándolos. Uno de ellos sonreía. El otro le dijo algo que no alcancé a escuchar. Los cuatro terminaron riéndose. 2 generaciones. 2 países. Probablemente 4 personas que jamás habrían conversado en otra situación. Y una ropa había creado el puente. Eso me impresionó. Más tarde fuimos a comer. Yo tenía miedo de manchar el vestido. Claire estaba todavía peor. Pidió una empanada y la miró como si fuera material radiactivo. ¿Cómo como esto sin destruir la ropa? Yo le dije. Con fe. Nos sentamos. Acomodamos las faldas. Y, sorprendentemente, estuvimos cómodas. Ahí empecé a pensar en algo muy obvio que nunca había pensado. Estas prendas no fueron diseñadas para Instagram. No fueron creadas para turistas. No nacieron para estar colgadas en una pared. La gente realmente vivió con ellas. Trabajó. Bailó. Celebró. Cabalgó con versiones adaptadas a la vida rural. Fue a fiestas. Se reunió con su familia. En el caso del vestuario campesino, cada pieza respondió a una necesidad. La manta abriga. La chupalla protege del sol. Las botas sirven para el campo. La falda permite movimiento. Los tejidos cambian según el clima. Los materiales cuentan donde se produjo la prenda. Entonces entendí que lo que yo tenía puesto no era simplemente ropa bonita. Era el resultado de generaciones resolviendo problemas reales mientras, al mismo tiempo, construían una estética. Eso es cultura. No ocurre porque un comité se siente un día y diga: necesitamos una tradición. Ocurre porque miles de personas hacen pequeñas cosas durante años. Después durante décadas. Después durante siglos. Y un día alguien mira hacia atrás y descubre que aquello que parecía cotidiano se convirtió en patrimonio. Mientras comíamos, una señora que atendía nos preguntó: ¿lo están pasando bien? Claire respondió antes que yo. Demasiado. La señora se rió. Primera vez con traje. Sí. Yo le dije que me sorprendía lo cómodo que podía ser. Ella respondió algo muy sencillo. Es que no nació para museo, po. Esa frase se me quedó pegada. No nació para museo. Obviamente muchas piezas históricas específicas deben conservarse en museos. Pero la idea era otra. La tradición no nació para ser observada detrás de vidrio. Nació porque alguien la usaba. Porque alguien la necesitaba. Porque alguien la encontraba bonita. Porque una comunidad le daba significado. Ese día entendí mejor por qué en Chile las fiestas patrias provocan algo tan especial. Yo antes las miraba como extranjera. 18. Empanadas. Anticuchos. Cueca. Banderas. Fondas. Vino. Terremoto. Asados. Familias. Pero después de vivir acá durante años entendí que no se trata solamente de celebrar una fecha. Durante unos días, millones de personas vuelven voluntariamente a ciertas cosas antiguas. Personas que durante todo el año escuchan música urbana, electrónica, rock o pop de repente se saben una cueca. Jóvenes que normalmente usan zapatillas y polerón se ponen una chupalla. Niños aprenden pasos en el colegio. Abuelas preparan recetas que aprendieron de sus madres. Familias completas viajan para reunirse. Y extranjeros terminan metidos en medio de todo, con un pañuelo en la mano preguntando: ¿ahora tengo que girar? Eso no es una cultura muerta. Una cultura muerta necesita explicación constante. Una cultura viva se reproduce sola porque la gente quiere participar. Después de comer seguimos caminando. Pasamos frente a talleres de artesanos. Uno trabajaba cuero. Otro tenía objetos de madera. Había tejidos. Cerámica. Joyas. Mantas. Yo me quedé mirando un chamanto. El trabajo era impresionante. Los patrones. Los colores. La simetría.
La cantidad de horas que debía haber detrás. Y ahí pensé en Europa nuevamente. Nosotros somos expertos en proteger patrimonio. Tenemos castillos, catedrales, pinturas, esculturas, museos, archivos. Pero a veces existe un peligro. Cuando proteges demasiado una tradición, puedes terminar separándola de las personas. Chile tiene otra relación con muchas de sus tradiciones. No siempre perfecta. Obviamente hay costumbres que se han perdido. Oficios que desaparecen. Artesanos que tienen dificultades. Generaciones jóvenes que se alejan de ciertas cosas. No estoy idealizando. Pero todavía existe una relación cotidiana con lo tradicional que sorprende mucho a los extranjeros. Tú puedes comprar pan amasado hecho por alguien cuya receta viene de su abuela. Puedes conversar con una artesana que aprendió a tejer de su mamá. Puedes ir a una fiesta costumbrista y ver adolescentes bailando al lado de adultos mayores. Puedes encontrarte con una familia donde todos tienen una opinión distinta sobre cuál es la empanada correcta. Y créanme, he descubierto que discutir con un chileno sobre si una empanada está demasiado seca puede ser más peligroso que discutir de política. Claire esa misma noche mandó fotos a un grupo de amigos franceses. 5 minutos después empezaron los mensajes. ¿Dónde es eso? ¿Se puede arrendar la ropa? ¿Cuánto cuesta? ¿Necesitas reservar? También pueden usarla extranjeros. ¿Puedo bailar cueca aunque no sepa? Una amiga escribió. Cuando vaya a Chile quiero hacer exactamente eso. Otra dijo. Pensé que Chile era solo Patagonia y desierto. Ese mensaje me molestó un poco. No con ella. Con la imagen internacional de Chile. Porque fuera de Latinoamérica mucha gente conoce Chile por paisajes. Atacama. Patagonia. Torres del Paine. Isla de Pascua / diagonal Rapa Nui. Cordillera. Vino. Tal vez Neruda. Tal vez el rescate de los 33 mineros. Pero la vida cultural cotidiana chilena sigue siendo bastante desconocida. Y eso es injusto. Porque Chile tiene algo que no siempre sabe vender. Tiene experiencias pequeñas que pueden emocionar muchísimo más que una atracción gigantesca. Al extranjero a veces no le queda grabado el edificio más espectacular. Le queda grabada la señora que le explicó cómo comer algo. El caballero que le corrigió el pañuelo. La familia que lo invitó a una foto. La persona que le dijo. Te queda bonito. Eso se transforma en el recuerdo. Después de los dominicos seguimos recorriendo sectores de Santiago. Todavía con la ropa puesta. Caminábamos lentamente. Y en una pequeña tienda vimos dulces chilenos. Había alfajores. Chilenitos. Empolvados. Claire quería comprar. Entramos. La señora detrás del mesón nos miró. Sonrió. Ah, pero qué elegantes. Claire se rió. Yo le expliqué que era nuestra primera vez usando vestuario tradicional. La señora miró mi vestido durante unos segundos. Después sacó un pequeño dulce y me lo pasó. Prueba. Yo intenté pagar. No, no. Prueba no más. Era un pequeño alfajor. Le di las gracias. Ella volvió a mirar el vestido. Te queda muy lindo. Nada más. Eso fue todo. Pero me pasó exactamente lo que me había pasado antes. Se me apretó la garganta. Y sí, sé que suena exagerado. Sé que alguien puede escuchar esto y decir. El odié, era un vestido y un alfajor. Relájate. Pero las emociones no funcionan como una planilla Excel. Yo soy francesa. La historia rural chilena no es la historia de mi familia. Mis abuelos no crecieron en el Valle Central. Mis antepasados no bailaban cueca. Yo no crecí comiendo empanadas para el 18. Pero cuando esa señora me dijo, te queda muy lindo. Por un segundo no sentí que estuviera diciendo solamente. La ropa combina contigo. Sentí algo más. ¿Cómo? Puedes estar aquí. Eso para una persona que lleva años viviendo en otro país significa mucho. Claire me miró. ¿Vas a llorar? No. Sí. No.
Tus ojos dicen otra cosa. Cállate y cómete tu alfajor. Ella también estaba emocionada. Lo sé porque dejó de molestarme durante 30 segundos, lo cual para Claire es una señal clarísima. Después empezamos a conversar sobre la ropa tradicional chilena. Muchas de las prendas que hoy identificamos con el guaso y la guasa se consolidaron a lo largo de la historia rural de la zona central. No aparecieron de un día para otro. Son el resultado de cruces. Vida campesina. Equitación. Clima. Trabajo. Materiales disponibles. Herencias españolas. Desarrollo local. Aportes mestizos. Técnicas artesanales. Y, además, Chile no tiene una sola identidad tradicional. Eso también me parece fundamental decirlo. Sería absurdo hablar de la ropa chilena, como si Arica, Chiloé, Santiago, Rapa Nui, la Araucanía y Magallanes fueran exactamente lo mismo. No lo son. Chile es larguísimo. Es casi ridículo mirarlo en un mapa. Cambian los climas. Cambian los paisajes. Cambian las comidas. Cambian las músicas. Cambian las tradiciones. Cambian los tejidos. Cambian los pueblos. Cambian las formas de hablar. En el norte existen expresiones culturales andinas completamente distintas. En el sur aparecen otras prendas, otros materiales y otra relación con la lluvia y el frío. En Chiloé existe otro universo cultural. El mundo mapuche tiene su propia profundidad histórica y su propia vestimenta, platería y simbolismo. Rapa Nui tiene otra identidad completamente distinta. Entonces cuando un extranjero llega creyendo que Chile es culturalmente simple, suele llevarse una sorpresa. Porque el país se ve delgado en el mapa. Pero culturalmente no tiene nada de delgado. Tiene capas. Muchas. Y a veces esas capas se descubren empezando con algo aparentemente superficial, como ponerse un vestido. Eso fue lo que me pasó a mí. Yo entré pensando. Qué entretenido, nos vamos a sacar fotos. Salí preguntándome. ¿Por qué esta falda tiene esta forma? ¿Por qué estos colores? ¿De dónde viene la manta? ¿Por qué la cueca funciona así? ¿Por qué el pañuelo? ¿Qué representa el chamanto? ¿Cómo se transmitieron estos oficios? ¿Cuántas cosas llevo 10 años mirando sin realmente ver? Ahí está la verdadera fuerza de estas experiencias. Te abren una puerta. Y por eso me parece tan interesante que cada vez más extranjeros quieran participar. Hay personas que se burlan. He visto comentarios del tipo. Turistas haciendo turismo. Es puro Instagram. Se ponen el traje 5 minutos para la foto y listo. Puede ser. Algunos seguramente lo hacen solamente por la foto. ¿Y qué? Yo también empecé por la foto. Claire también. Pero después hicimos preguntas. Después aprendimos. Después volvimos. Después se lo contamos a otras personas. Después nuestras amigas en Francia empezaron a preguntar por Chile. La curiosidad muchas veces comienza por algo superficial. Eso no significa que tenga que terminar ahí. Y acá voy a decir algo que probablemente genere discusión. A veces los extranjeros valoran ciertas cosas chilenas antes que los propios chilenos. Lo he visto demasiadas veces. Un chileno dice. Ah, eso es una cuestión vieja. Y un extranjero responde. ¿Cómo que vieja? Esto es increíble. Un chileno mira una feria artesanal y dice. Ya, normal. El extranjero lleva 40 minutos hablando con el artesano. Un chileno mira la cordillera todos los días y deja de verla. El turista sale del hotel y se queda inmóvil sacándole 20 fotos. Es normal. Cuando algo te acompaña toda la vida, se vuelve invisible. No significa que no lo quieras. Significa que tu cerebro lo convirtió en paisaje. Por eso creo que una de las cosas bonitas de recibir extranjeros es que a veces ellos funcionan como espejo. Te muestran que partes de tu país dejaron de sorprenderte. Después de aquella experiencia, Claire volvió a Francia. Unos meses más tarde me escribió. ¿Te acuerdas de mi amiga Amélie? Sí. Va a Chile. Qué bueno. Ya reservó experiencia con traje. Ya compró los pasajes. También. ¿Qué reservó primero?
Hubo un silencio. Después llegó el mensaje. El traje. Me empecé a reír sola. Pero después pensé. Eso es exactamente lo que está ocurriendo. Para algunos extranjeros, venir a Chile ya no significa solamente mirar Chile. Quieren vivir algo chileno. Aunque sea durante 2 horas. Quieren bailar mal una cueca. Quieren probar una empanada. Quieren aprender una palabra que después van a pronunciar terrible. Quieren ponerse una chupalla. Quieren entender qué significa al tiro. Quieren participar en un asado. Quieren descubrir por qué a las 5 o 6 de la tarde alguien dice, tomemos 11, y después aparece una mesa capaz de alimentar a 12 personas. Quieren preguntarse por qué los chilenos dicen ya para afirmar, aceptar, despedirse, apurarse, resignarse y probablemente otras 15 cosas. Eso es lo que el turismo moderno está buscando. No solamente monumentos. Experiencias. Y Chile tiene muchísimas. Solo que a veces no se da cuenta. Después de aquel primer día me pasó algo vergonzoso. Volví a arrendar traje. Sí. Yo, la francesa que al principio se reía. Volví. Unos meses después. Y después otra vez. Ya me conocen. Una vez Claire me llamó desde Francia y me preguntó. ¿Dónde estás? Yo respondí. Por los dominicos. Hubo silencio. Elodie. ¿Qué? No me digas que estás otra vez con ropa tradicional. Bueno. Eres clienta habitual. No me da vergüenza. Lo admito. Me encanta. Y cada vez intento fijarme en algo distinto. Una vez me interesé por las mantas. Otra vez por los tejidos. Otra vez por los zapatos. Otra vez conversé con personas sobre la cueca. Otra vez terminé hablando de comida. Y cuanto más aprendo, más me doy cuenta de que nunca voy a terminar. Mi mamá en Francia ya se resignó. Una vez le mandé otra foto y me respondió. Elodie, tú no vas a volver a Francia nunca, ¿cierto? Yo le puse. Mamá. Ella respondió. No respondiste. Me reí. No supe qué decir. Porque después de 10 años de escribir lo que siento por Chile se ha vuelto difícil. Decir me gusta es demasiado poco. Decir es mi casa me genera culpa porque Francia también es mi casa. Decir soy chilena tampoco sería correcto. No lo soy. Tengo otra historia. Otra infancia. Otra familia. Pero existe una tercera categoría que nunca te enseñan. La del extranjero que lleva suficiente tiempo en un país como para que una parte de su identidad empiece a mezclarse con ese lugar. Yo creo que estoy ahí. Cuando vuelvo a Francia extraño Chile. Cuando estoy en Chile a veces extraño Francia. Supongo que ese es el precio de pertenecer emocionalmente a dos lugares. Pero hay momentos, como cuando camino lentamente con un vestido tradicional mientras alguien desconocido me dice. Te queda bonito. En que no necesito definir nada. Simplemente estoy ahí. Y eso basta. Mientras preparaba esta historia pensé mucho en la ropa. En cómo algunas prendas desaparecen porque el mundo cambia. En cómo otras sobreviven porque una comunidad decide que todavía significan algo. Una tradición no sobrevive solo porque sea antigua. Eso es importante. Hay miles de cosas antiguas que desaparecieron. Una tradición sobrevive porque alguien la sigue usando. Alguien la enseña. Alguien la fabrica. Alguien la compra. Alguien la hereda. Alguien la baila. Alguien la cocina. Alguien la muestra. Alguien la reinventa sin destruirla. Eso es lo difícil. Chile modernizó sus ciudades. Construyó autopistas. Llenó Santiago de edificios. Tiene centros comerciales, tecnología, aplicaciones, plataformas digitales, música global, restaurantes de todo el mundo. Pero al mismo tiempo, llega septiembre y aparecen banderas por todas partes. Aparecen las empanadas. Aparece la cueca. Aparecen las fondas. Aparecen los pañuelos. Aparecen las chupallas. Aparece una capa cultural que parecía dormida y de pronto está en todas partes. Yo encuentro eso fascinante.
Porque modernizarse no debería significar borrar. Y conservar no debería significar congelar. Hay que encontrar un punto intermedio. Chile, con todos sus problemas y contradicciones, todavía tiene muchas tradiciones que no están congeladas. Están respirando. A veces con dificultad. A veces transformándose. A veces discutiendo consigo mismas. Pero respirando. Y creo que eso es exactamente lo que los extranjeros sienten. No vienen buscando solamente algo antiguo. Buscan algo auténtico. Y autenticidad no significa pobreza. No significa que todo tenga que ser rústico. No significa rechazar lo moderno. Significa que cuando alguien te cuenta una historia sobre una prenda, esa historia todavía tiene conexión con personas reales. Significa que la señora que vende un alfajor no parece un personaje contratado por una empresa para representar lo chileno. Es una señora. El artesano es un artesano. El guaso bailando cueca probablemente lleva años haciéndolo. El niño aprendiendo en el colegio quizás se queja ahora, pero dentro de 30 años probablemente sonría cuando vea a otro niño haciendo exactamente lo mismo. Eso es continuidad. Y los extranjeros la reconocen. Hay algo más que quiero decirles directamente a los chilenos que están viendo esto. Ustedes muchas veces son demasiado duros con Chile. Demasiado. Y entiendo por qué. Vivir en un país significa conocer todos sus defectos. El transporte cuando falla. La desigualdad. Los problemas políticos. La delincuencia. Los salarios. Las listas de espera. Las discusiones interminables. Las cosas que funcionan mal. Obviamente hay que hablar de todo eso. Criticar un país también puede ser una forma de querer mejorarlo. Pero existe una diferencia entre crítica y desprecio automático. Y a veces escucho a chilenos hablar de su propio país como si aquí no hubiera nada valioso. Ahí sí discrepo. Totalmente. Porque he visto a extranjeros viajar miles de kilómetros y emocionarse con cosas que algunos chilenos consideran insignificantes. He visto franceses fascinados con una feria. Alemanes mirando durante minutos cómo se prepara una empanada. Estadounidenses sorprendidos por una once familiar. Asiáticos preguntando por tejidos tradicionales. Europeos intentando bailar cueca. Gente de distintas partes del mundo fotografiando la cordillera como si fuera imposible que una ciudad tuviera eso de fondo. Entonces cuando alguien me dice, Chile no tiene nada. Yo pienso. Quizás llevas demasiado tiempo mirándolo desde demasiado cerca. A veces necesitas alejarte para volver a ver. El vestido de guasa me enseñó eso. No porque sea la única tradición chilena. Ni siquiera representa a todo Chile. Sería absurdo decirlo. Pero fue mi puerta de entrada. Para otra persona puede ser el chamanto. Para otra la cueca chilota. Para otra el tejido mapuche. Para otra la tirana. Para otra Rapa Nui. Para otra un curanto. Para otra una payá. Para otra una empanada hecha por su abuela. La cultura no tiene una sola puerta. Tiene cientos. Yo entré por una falda. Y después de entrar descubrí una casa gigantesca. Hace poco volví a mirar aquella primera foto con Claire. Estamos las dos paradas, intentando parecer elegantes. Pero se nota inmediatamente que estamos muertas de risa. El pañuelo de Claire está mal puesto. Mi postura parece la de alguien intentando recordar qué hacer con las manos. No es una foto perfecta. Pero me encanta. Porque veo dos extranjeras que llegaron pensando que iban a jugar durante unas horas. Y terminaron aprendiendo algo. Claire todavía habla de ese día. Cuando alguien le pregunta por Chile, no empieza hablando de los edificios. Habla de la señora del vestido. Habla de la cueca. Habla de la familia que pidió una foto. Habla del alfajor. Habla de cómo la gente se acercaba. Eso es lo que se llevó. Y acá aparece la pregunta importante. ¿Qué país logra permanecer en la memoria de un extranjero? ¿El que tiene el edificio más caro? ¿El museo más grande? ¿El aeropuerto más moderno? ¿El hotel más lujoso? A veces sí. Pero muchas veces gana el país que te hizo sentir algo. Chile tiene esa capacidad. Solo necesita confiar un poco más en ella.
El próximo mes quiero repetir la experiencia. Esta vez quiero ir a otro lugar. Tal vez buscar una actividad más cerca del mundo rural de la zona central. Quiero aprender mejor algunos pasos de cueca. Sí, después de 10 años todavía bailo bastante mal. No necesito que me lo recuerden. Y quiero conocer más sobre las diferencias entre las distintas expresiones tradicionales del país. Porque mientras más conozco Chile, menos creo en esa imagen simplificada que existe en el extranjero. Chile no es solamente una franja larga entre la cordillera y el mar. No es solamente vino. No es solamente Patagonia. No es solamente Atacama. Es un montón de identidades apretadas dentro de un territorio larguísimo que, por alguna razón, todavía consigue sentirse como un mismo país. Y para mí eso es fascinante. También pensé en algo más mientras escribía este vídeo. Quizás el crecimiento de este tipo de experiencias entre extranjeros no es simplemente una moda de redes sociales. Tal vez hay algo más profundo. Vivimos en una época donde casi todos los centros comerciales del mundo empiezan a parecerse. Las mismas marcas. Las mismas cafeterías. Los mismos teléfonos. La misma música. Las mismas plataformas. Los mismos vídeos. Puedes aterrizar en una ciudad a 10.000 kilómetros de distancia y encontrar exactamente la misma tienda que existe al lado de tu casa. Eso es cómodo. Pero también genera una sensación extraña. La gente empieza a buscar cosas que no podría encontrar en cualquier parte. Quiere comer algo que solo tenga sentido allí. Quiere escuchar una historia local. Quiere entrar a un taller pequeño. Quiere vestir algo que no sea producido en masa para todo el planeta. Quiere conocer algo que tenga memoria. Y Chile tiene memoria. En sus comidas. En sus expresiones. En sus tejidos. En sus canciones. En sus barrios. En sus fiestas. En sus contradicciones. En las historias familiares. En las recetas. En los nombres. En la forma en que la gente se reúne alrededor de una mesa. En esa señora que te pasa un dulce y después sigue con su vida como si no acabara de darte uno de los recuerdos más fuertes de tu viaje. Eso es lo que estoy aprendiendo después de 10 años. Y lo curioso es que mientras más tiempo vivo aquí, más preguntas tengo. Cuando llegué pensaba que aprender un país significaba llegar al momento en que todo dejaba de sorprenderte. Ahora pienso lo contrario. Aprender un país significa desarrollar la capacidad de sorprenderte de nuevo. Mirar algo que viste 100 veces y preguntarte. ¿Por qué es así? Eso me pasó con la ropa tradicional. La había visto muchas veces. En televisión. En septiembre. En colegios. En fondas. En eventos. Pero nunca la había mirado realmente. Hasta que me la puse. Por eso, si algún chileno está viendo este vídeo y piensa. Pero el odié, es solo un traje. Yo le diría. Sí. Puede ser solo un traje. Pero también puede ser una puerta. Depende de cómo lo mires. Y cuando veo extranjeros reservar experiencias, hacer fila, preguntar cómo usar un pañuelo, elegir colores durante media hora, sacarse fotos, aprender cueca, reírse porque se equivocaron y después mandar esas imágenes a sus familias al otro lado del mundo, yo no veo solamente turistas. Veo cultura moviéndose. Viajando. Encontrando personas nuevas. Una francesa se lleva una foto a Lyon. Un alemán vuelve a Hamburgo contando cómo intentó bailar cueca. Una japonesa publica un vídeo con una chupalla. Una española habla de la empanada que probó. Un brasileño descubre una fiesta costumbrista. Un estadounidense aprende que es una once. Y de pronto una pequeña parte de Chile cruza el planeta dentro de esas personas. Eso es poder cultural. No necesita gritar. No necesita decir. Somos los mejores. Simplemente necesita ser suficientemente auténtico para que alguien quiera contarlo. Y quizás por eso aquel primer día me emocioné tanto. Porque yo llegué a Chile como extranjera. Durante años fui observadora. Después, poco a poco, empecé a participar. Aprendí palabras. Aprendí comidas. Aprendí códigos. Aprendí cuando alguien dice, sí, pero en realidad quiere decir, puede ser. Aprendí que vemos puede significar muchas cosas.
Aprendí que cuando alguien te dice, pasa no más, probablemente ya eres bienvenido. Aprendí que un terremoto puede hacer que yo entre en pánico mientras todos los demás preguntan tranquilamente. ¿Cuánto habrá sido? Aprendí que en una mesa chilena siempre parece aparecer otra silla. Y aquel día, usando un vestido que no pertenecía a mi infancia, sentí que otra pequeña puerta se abría. Por eso sigo volviendo. No porque quiera fingir ser alguien que no soy, sino porque todavía quiero entender. Y si después de 10 años sigo queriendo entender, quizás significa que este país todavía tiene mucho que contarme. Así que sí. La próxima vez que vean a un grupo de extranjeros sacándose fotos con vestuario tradicional, riéndose mientras intentan bailar cueca o preguntando 20 veces cómo se mueve correctamente el pañuelo, no se rían demasiado de ellos. Bueno. Ríanse un poco. Probablemente se lo merezcan. Nos vemos bastante ridículos al principio. Pero después acuérdense de algo. Esas personas cruzaron medio mundo y encontraron algo chileno suficientemente interesante como para querer ponérselo encima, aprenderlo, fotografiarlo y llevárselo en la memoria. No todos los países logran eso. No todas las tradiciones logran eso. Y cuando una cultura consigue que alguien extranjero diga, yo también quiero probar, significa que todavía está viva. Eso, para mí, es lo más importante. No que permanezca encerrada. No que nadie la toque. No que se conserve solamente porque está prohibido acercarse. Sino que pueda pasar de una generación a otra. De una familia a otra. De un chileno a un extranjero. Y quizás después, de ese extranjero a otra persona que todavía ni siquiera conoce Chile. Claire fue una. Yo fui otra. La amiga de Claire será la siguiente. Y probablemente habrá miles más. Así que sí, chilenos. Ustedes han conservado algo mucho más poderoso de lo que a veces creen. No solamente una prenda. Una forma de abrir la puerta. Una forma de decirle a alguien. Ven. Pruébalo. Te enseñamos. No importa si te equivocas. Y si al final alguien te mira y te dice. Te queda bonito. Puede parecer una frase pequeña. Pero para un extranjero que llegó desde muy lejos, a veces esa frase significa muchísimo más. Yo todavía recuerdo a aquella señora. Todavía recuerdo el alfajor en mi mano. Todavía recuerdo a Claire preguntándome por qué estaba emocionada. Y todavía recuerdo mirarme por primera vez en el espejo con ese vestido y pensar. ¿Cómo puede una simple ropa cambiar tanto la manera en que estoy mirando este lugar? Ahora conozco la respuesta. No cambió Chile. Cambió mi manera de entrar en Chile. Y esa diferencia lo cambió todo. Cuéntenme algo ustedes. Si mañana llegara a Chile un amigo extranjero y tuvieran solamente un día para mostrarle algo que realmente represente el país, ¿a dónde lo llevarían? ¿A una fonda? ¿A una feria? ¿A comer empanadas? ¿A Valparaíso? ¿A Chiloé? ¿A un rodeo tradicional? ¿A escuchar cueca? ¿A conocer artesanos? ¿A una fiesta costumbrista? ¿Al norte? ¿Al sur? ¿A la costa? ¿A la cordillera? Quiero leerlos, porque después de 10 años acá todavía siento que me faltan demasiados lugares. Y mientras más descubro, más entretenida se vuelve esta vida chilena que empezó como una aventura temporal y terminó transformándose en una parte enorme de mi historia. Soy Elodie. La francesa que llegó pensando que sabía español, descubrió que no entendía chileno, se perdió en las micros, aprendió a amar la marraqueta y ahora parece que tampoco puede pasar demasiado tiempo sin volver a ponerse un vestido tradicional. ¿Qué se le va a hacer? Nos vemos en la próxima historia.